Hola, bienvenidos a las videosesiones de Fundamentos de Excel para Finanzas. En el día de hoy vamos a dedicar nuestra sesión a la validación de datos. La validación de datos es un sistema que tiene Excel para impedir que en unas determinadas celdas se introduzcan información diferente a la que se haya predeterminado. Vamos a verlo en el siguiente fichero. En la plantilla de fundamentos 1 tenemos una hoja dedicada a validación y vemos los diferentes ejemplos de validación que vamos a trabajar. Entonces nos vamos a poner, por ejemplo, en el primero, ejemplos básicos de validación, el primero, entero. En este caso, lo que le vamos a decir a la hoja de cálculo es que en esta celda P4 solamente permita que el usuario pueda introducir números enteros. Por defecto, Excel asume que en cualquier celda se puede introducir cualquier valor, cualquier número o cualquier texto. Nosotros con validación de datos lo que vamos a hacer es impedir que esto sea así. Esto vamos a restringir el tipo de información que se puede introducir. Concretamente, como decíamos, en este caso vamos a indicarle a Excel que solo puede introducir números enteros. Entonces, situados en la celda B4, vamos al menú Datos. Dentro del menú Datos, Validación de datos. Y aparece esta cajita. Esta cajita tiene tres pestañas. En la primera, configuración, dice permitir cualquier valor, porque este por defecto asume que podemos introducir cualquier valor. Le damos al desplegable, le decimos que solamente queremos números enteros. Y ahí tendremos que decirle si queremos números enteros que estén entre una cifra y otra, que no estén entre esa cifra y la otra, que sean igual a, no igual, mayor que, menor que, etc. Vamos a decirle que queremos que sean números enteros entre 2, por ejemplo, y 7. Le damos a aceptar y ahora nos ponemos en B4, intentamos situar un 1 y no nos va a dejar. Nos dice que no está permitido porque esa cifra no está entre 2 y 7. Ahora intentamos meter un 3 y nos deja perfectamente. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora volvemos a validación de datos y observamos que además de entre 2 y 7, en este caso en el criterio de configuración, también podemos incluir un mensaje de entrada y un mensaje de error. El mensaje de entrada podemos ponerle, por ejemplo, como título, entero. Mensaje de entrada, introduzca valores enteros entre 2 y 7. Y en mensaje de error podemos indicarle qué tipo de error podemos tener, que detenga, que advierta o que simplemente de información. Lo normal es que queramos que detenga el proceso, entonces en título le vamos a poner error y el mensaje es valor no permitido. Aceptar. Entonces ahora cuando nos situamos en la celda B4, observar cómo lo que hemos introducido en el mensaje de entrada aparece como información, de forma que cada vez que entramos en una celda validada, si hemos puesto ese mensaje de entrada, nos indicará el tipo de información que se espera. Si ahora intentamos poner, por ejemplo, un 9 que es superior a 7, nos da error valor no permitido. Entonces podemos personalizar el tipo de error que nos da, el contenido de ese texto y podemos personalizar también, como estamos viendo, la información de entrada. Bueno, pues visto esto, ahora a continuación vamos a ver diferentes validaciones alternativas. Por ejemplo, en la celda B6 también vamos a hacer una validación de que el número tiene que ser entero, pero en vez de indicarle directamente el número dentro de la validación, vamos a cogerlo desde D6 y E6, un entero con referencia externa. Entonces, datos, validación de datos, número entero, configuración, perdón, número entero, mínimo el dato que tengamos aquí, máximo el que tengamos aquí. Aceptamos y entonces ahora solo podremos introducir, por ejemplo, un 8. Vamos a cambiar ahora aquí y poner que el número entero máximo sea un 7. El 8, como ha sido introducido previamente, no lo podemos cambiar, pero sin embargo, si ahora yo quisiera introducir un 8, no me dejaría. Esto es la validación. Acepta todo lo que se haga a partir de ella, pero si hemos introducido un dato previamente que no está sujeto a esa validación, este no va a cambiar. Otra alternativa es una validación tipo lista. Vamos, validación de datos, y en configuración le decimos lista,
Le vamos a decir que queremos que nos ponga números enteros entre 1 y 5, por ejemplo, 1, punto y coma, 2, punto y coma, 5, punto y coma 3, punto y coma 4 y punto y coma 5. Le damos a aceptar y ahora cuando nos situamos en esa celda saldrá un desplegable con esos datos. Bueno, he puesto 1, 2, 5, 3, 4, 5 en vez de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces podemos poner, por ejemplo, el 3. ¿De acuerdo? Esta es la validación. Como hemos visto, me he equivocado, he puesto un número fuera de sitio. Vamos a validación y cambiamos este 5 que no debería estar ahí, lo quitamos. Y ahora en el desplegable ya estarán los números de forma correcta. Otra posibilidad es que la lista también tenga una referencia externa. Observemos datos, validación de datos, lista, desde una referencia externa. Origen, esta referencia. Aceptar. De forma que nos permite ahora escoger esos textos que hay ahí. También podemos decirle que queremos que la validación permita solamente números decimales entre dos valores. Por ejemplo, validación de datos, número decimal entre 0 y 0,2. Aceptamos. Y entonces en este caso nos va a permitir, por ejemplo, introducir un 15%, pero nos permitiría introducir un 24%, porque está superior al 0,2. También podemos decirle que la validación, que tienen que ser números mayores que un número determinado. Por ejemplo, validación de datos, número entero mayor que 20, por ejemplo. Aceptamos. Si intento poner 19 no hay problema, 18 me dice que no puede porque no es mayor que 20. Si pongo 27, pues sí me deja. O bien que sea menor que, por ejemplo, datos, validación de datos, que permita números enteros, menores o iguales que 15, por ejemplo. Entonces, mientras pongo 15 me lo permitirá, 14 me lo permitirá, pero 16 no me lo permitirá. También podemos utilizar validaciones con fechas, por ejemplo, superior a una determinada fecha. Concretamente, le vamos a decir que queremos que sea superior a una fecha, datos, validación de datos, fecha, mayor o igual que, y ponemos, por ejemplo, el 25 de abril de 2017. Aceptamos. Si ahora ponemos el 1 de mayo de 2017, nos lo permitirá porque es superior al 25 de abril, pero si ponemos el 1 de abril, nos dirá que no puede. Bien, y por último vamos a hacer quizás el sistema de validación de datos más complejo, que es personalizando con la fórmula. Supongamos, por ejemplo, en nuestro ejemplo, que tenemos ahí 4 cifras, a la derecha 12, 2, 3, 4 y 5, y en la validación le vamos a decir que no puede introducirse la menor de esas cifras. Puede introducirse cualquiera menos la menor de esas cifras. Entonces, validación de datos, personalizada, y la fórmula será que la celda en la que voy a introducir el dato sea diferente, menor mayor, diferente que la mínima de esas cifras. Aceptar. En este caso la cifra mínima de ellas es el 2. Si yo intento poner un 3, no pasa nada. Pero el 2 no me dejará. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminamos nuestro repaso breve a los diferentes sistemas de validación. Como habéis visto en los desplegables, en el caso de número entero tenemos que sea no igual a, mayor a, perdón, un número entero podemos escoger que esté entre dos números, que no esté entre, que sea igual, no igual, mayor, menor, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos también hacer con los decimales, el mismo desplegable. Entonces tenemos muchas alternativas, ¿vale? En todo caso, las validaciones de datos lo que buscan es evitar que el usuario introduzca información errónea.
por ejemplo, que introduzca tipos de interés negativos, que introduzca por error precios demasiado altos, demasiado bajos. Entonces hay a veces son restricciones técnicas porque, por ejemplo, un modelo que no soporte una determinada cifra porque provocaría un error, etcétera, etcétera. Bien, espero que con este pequeño repaso hayan quedado medianamente claras las alternativas de validación que tenemos, y invito a los usuarios de esta sesión de vídeo a que practiquen e intenten hacer sus propias validaciones como más les interese. Hasta luego.